Muy buenos días, mi nombre es Camilo Muñoz, yo soy consultor de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, apoyando la implementación de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, que se deriva de la promulgación de la Ley 1712 de 2014. La presentación del día de hoy se llama Avances y retos en la implementación de la política de transparencia y acceso a la información pública. Esta presentación va a estar dividida en tres partes. En primer lugar, haremos una revisión del contexto normativo previo a la firma y sanción de la ley. En segundo lugar, hablaremos de los aspectos más relevantes de la ley, pasando por sus disposiciones principales y de interés para todos. Y en tercer lugar, cerraremos con los avances y retos, tanto ustedes como funcionarios públicos, como ciudadanos, y nosotros como entidades líderes de la política de acceso a la información pública. Como bien les comentaba, la primera parte de esta presentación estará atravesada por el contexto normativo previo a la sanción de la ley. Este contexto normativo es bastante variado y toca distintos temas que eran paralelos y conexos al derecho de acceso a la información pública, pero sin embargo que no lo reglamentaban y no estaban directamente relacionados con su ejercicio. En primer lugar, tenemos a los principios de la función administrativa. Por un lado, la transparencia y la publicidad, que está presente en distintas normativas y distintas leyes, comenzando por la Constitución Política, y que son dos principios rectores de la función administrativa y que todo servidor público debe tener siempre en contexto. Por un lado, la transparencia hace referencia a esa obligación y a ese principio de hacer visible todas nuestras acciones y de hacer visible todo lo que nosotros hacemos en función de nuestro servicio público. Y por otro lado tenemos la publicidad, que hace relación a publicar y a mostrar lo que hacemos. Estos dos principios, aunque parecen que son iguales o que son muy parecidos, son principios que son distintos, pero que son paralelos y que se conectan en muchas de nuestras funciones. En primer lugar, si yo no soy transparente, si yo no me ajusto a las normas, si yo no me ajusto a la ley, si yo no hago mis acciones como servidor público enmarcados en la moralidad y en las normas existentes, pues estoy cometiendo una falta. Y por otro lado, si yo no publicito mis actos, si yo no muestro lo que yo hago, pues también estoy cometiendo una falta. Entonces, pues de nada me sirve yo ser público, yo mostrar todo lo que hago, si lo que hago no se ajusta a un marco normativo y a un marco de leyes que rigen mis funciones. Y por otro lado, de nada me sirve regirme por las leyes, hacer todo bajo el marco de la norma, si yo no lo muestro al público, si yo no le comento a la ciudadanía, si yo no le comento a los ciudadanos lo que estoy haciendo. Estos dos principios de transparencia y de publicidad están presentes desde la Constitución Política y asimismo pues, se desarrollan en otras normativas como el Estatuto Anticorrupción, como el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo y casi todas las normas, porque son fundamentales para la función administrativa. En segundo lugar, un gran grupo de normatividad se centra en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de las TIC. Desde el año 2000, Colombia ha venido desarrollando un gran marco normativo en materia de uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Comenzando desde la Ley 1341 de 2009, que marca la entrada a Colombia en la sociedad de la información y las comunicaciones. A partir de entonces, la estrategia de gobierno en línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desarrolló el Manual de Gobierno en Línea y su decreto. El año pasado este decreto fue modificado y es el decreto 2573 de 2014 y esta estrategia de gobierno en línea que desarrolla luego el manual trata todos unos temas relacionados con la publicación de la información, con el uso de los sitios web de las entidades públicas, con la publicación de datos abiertos y con la seguridad de la información. Todos estos temas están netamente relacionados con el acceso a la información pública, porque el acceso a la información pública en el siglo XXI hace necesario utilizar los medios electrónicos de información para tener acceso fácil, rápido y a toda hora de información de interés general. Por otro lado,
tenemos toda una normatividad en gestión documental que se viene desarrollando también desde principios de este siglo, del año 2000, con la ley de archivos, la ley 594 de 2000, que desarrolla toda una serie de parámetros y lineamientos en materia de gestión documental y de archivística, y que de alguna manera son el pilar del acceso a la información pública, porque es a partir de los archivos que se puede tener claridad sobre dónde reposa la información, cuál es la información que posee la entidad, cómo son los procedimientos para almacenar, para archivar, para eliminar esta información. Y por eso el decreto 2609-2012, que es el decreto reglamentario de la ley de archivos de la 594, es muy específica en brindar los lineamientos claros para la gestión documental al interior de los sujetos obligados de la ley de archivos. Y por eso se convierte en un pilar fundamental del derecho de acceso a la información pública al interior de las entidades. En cuarto lugar, tenemos la normatividad en materia de derecho de petición. En Colombia, anteriormente, el derecho de acceso a la información pública estaba limitado a el derecho de petición. Era una de las dimensiones del derecho de petición, que estaba reglamentado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1437-2011. En esta medida, antes de la sanción de la Ley 1712-2014, lo que se veía era que para acceder a información pública y para acceder a documentos públicos se tenía que interponer un derecho de petición ante las entidades. Y en esta medida el derecho de petición era una sombrilla del derecho de acceso a la información pública. Luego, con la sentencia C951 de 2014, pues la Corte Constitucional pues declara exequible el proyecto de ley que estaba cursando en el Congreso, debido a que la ley 1437 fue declarada con inexequibilidad parcial en lo que se refiere al derecho de petición por una cuestión de trámite, y pues nos encontramos a la espera de la sanción y la respuesta, digamos, de este nuevo proyecto de ley del derecho de petición, que tiene que ser ya complementario a la ley de transparencia. Específicamente, digamos, dos visiones y dos normatividades que eran necesarias para el derecho de acceso a la información en Colombia previa a la sanción de la ley eran la estrategia de gobierno en línea y el derecho de petición. Por un lado, la estrategia de gobierno en línea pues estaba reglamentada y daba lineamientos a través del manual de gobierno en línea, que tenía antes de la sanción de la ley un componente llamado el componente de información en línea. Este componente de información en línea tenía dos características, dos dimensiones. Por un lado, hablaba de la publicación de la información, entonces le daba a las entidades públicas y le daba a los sujetos obligados de esta estrategia todos estos lineamientos sobre cómo publicar la información en sus sitios web y qué información publicar. Adicionalmente, tenía todo un parámetro de publicación de datos abiertos y privilegiaba la publicación de este tipo de información de tal modo que los sujetos obligados y las entidades públicas publicaran la información en formato de datos abiertos, de tal modo que cualquier persona o ciudadano accediera a estos datos abiertos y los pudiera modificar, pudiera sacar estadísticas y pudiera hacer minería de datos, que es la función principal de los datos abiertos. Esta visión del acceso a la información es un concepto restringido porque se limita únicamente a la publicación de información, a la publicación proactiva de información. Entonces el ciudadano solo tiene acceso a la información que los sujetos obligados le publican a través de sus sitios web. Adicionalmente, está toda la normativa en materia de derecho de petición. El derecho de petición en Colombia, como les venía comentando, estaba hasta el año pasado, hasta el 31 de diciembre del año pasado, estaba reglamentada por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1437-2011. El derecho de petición, como bien todos sabemos, hace referencia a ciertas dimensiones, a ciertas características. Entonces, yo puedo pedir un derecho de petición, interponer un derecho de petición para el reconocimiento de un derecho, o para resolver una situación jurídica, o para que me presten un servicio, o para interponer una queja, una denuncia o un reclamo. También para consultarle a la entidad o al sujeto obligado sobre cualquier asunto de sus competencias,
y adicionalmente para acceder a información o para examinar y requerir copias de documentos públicos. Estos, digamos, tipos de derecho de petición tienen tiempos diferenciados. Los derechos de petición que tienen que ver con reconocimiento del derecho, con quejas y reclamos, con prestación de un servicio, se tienen que resolver en 15 días. El derecho de petición de consulta tiene un tiempo de respuesta de hasta 30 días. Y el derecho de petición de información y de examinar copias de documentos se tiene que resolver en 10 días. Esta concepción del derecho de acceso a la información pública a través del derecho de petición es una concepción restringida de este derecho. ¿Por qué? Porque lo limita a un simple procedimiento administrativo, a que un ciudadano interponga un derecho de petición ante una entidad y la entidad la resuelve internamente y le entrega respuesta. Es una visión que simplemente se refiere a un trámite, a un servicio, a un procedimiento administrativo al interior de la entidad. Así terminamos entonces el primer bloque de nuestra presentación haciendo el marco normativo previo a la sanción de la Ley de Transparencia. Para comenzar entonces nuestro segundo bloque de esta presentación sobre los aspectos relevantes de la ley, quisiera comenzar entonces explicándoles cómo fue el proyecto de ley a través del cual se gestionó la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Hay que saber que el proyecto de ley no es un proyecto que sea iniciativa del gobierno o una iniciativa legislativa. En primer lugar, fue una iniciativa de una alianza de sociedades y de organizaciones que trataban el tema de acceso a la información, lucha contra la corrupción y libertad de prensa. Esta alianza se llama la Alianza Más Información, Más Derechos. Esta alianza la conforman corporaciones como la Corporación Transparencia por Colombia, la Corporación OCASA, que trabaja el tema de anticorrupción y jóvenes, el Proyecto Antonio Nariño, la Fundación para la Libertad de Prensa. Y estas organizaciones decidieron reunirse y presentarle al Congreso un proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública. ¿Cómo nace este proyecto? La Organización de los Estados Americanos, la OEA, viendo el auge de leyes de acceso a la información pública que en América Latina se ha venido dando en los últimos años, decidió diseñar y elaborar una ley modelo de transparencia y acceso a la información pública. Esta ley modelo está basada en dos de las leyes más importantes de acceso a la información pública en América Latina. Por un lado, la Ley de México y la Ley de Chile. Estas leyes ya tienen varios años desde su promulgación y han sido ejemplo para todos los países de América Latina en materia de reglamentar el derecho de acceso a la información pública. Es así como la Alianza Más Información, Más Derechos toma esta ley modelo y decide presentársela al Congreso para que inicie allí su trámite, en tanto veían que Colombia tenía un vacío normativo en materia de acceso a la información pública. Porque como bien acabé de comentarles, Colombia tenía un marco normativo amplio en materia de acceso a la información pública. Sin embargo, esta normativa también tocaba otros temas y asimismo no tenía el mismo espectro de sujetos obligados. No era el mismo espectro de sujetos obligados la estrategia de gobierno en línea que en la Ley de Archivos. La Ley de Archivos tiene un espectro más amplio de sujetos obligados que la estrategia de gobierno en línea. Por eso era necesario unificar disposiciones, unificar materias y asimismo unificar sujetos obligados de manera que se pudiera llegar de manera más eficiente y se pudiera reglamentar el derecho de acceso a la información pública de manera más efectiva. Es así como entonces se presenta este proyecto de ley al Congreso. Allí comienza su trámite y el primer gobierno del presidente Santos decide brindarle un apoyo a este proyecto de ley, decide unirse. Y este apoyo implica que el acompañamiento de varias entidades que ya tenían temas relacionados con el acceso a la información pública. Es así como entidades como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Secretaría de Transparencia, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el DANE, el Archivo General, deciden adherirse a este proyecto de ley y deciden apoyarlo y deciden brindarle las herramientas necesarias para alinearse con las políticas existentes, de manera que no fuera ajeno a la realidad colombiana, porque si bien es un proyecto, era un proyecto de ley que estaba basado en una ley modelo, era necesario
que se ajustara a la normativa colombiana, era necesario que se ajustara al contexto nacional, de modo que no fuera un proyecto de ley descabellado y que fuera ajeno a nuestra realidad. Este proyecto de ley entonces pasa por su trámite en el Congreso, es una ley estatutaria, por ende tiene 8 debates y 8 plenarias. El proyecto de ley luego es aprobado y por ser una ley estatutaria pasa a revisión de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se toma 9 meses en su revisión y análisis y en marzo del 2013 decide declararla exequible. La sentencia, que la cual los invito a leer y los invito a revisar, es la sentencia C-274 de 2013. En esta sentencia la ley revisa artículo por artículo la ley de transparencia, el proyecto de ley de transparencia, le hace unos pequeños ajustes y declara inexequibles un par de artículos. Sin embargo, pues la entrega y da razones de peso para que sea aprobada. Tanto es una ley fundamental para el país y es necesario que el derecho de acceso a la información pública en Colombia estuviera reglamentado. Por ello la declara exequible. Finalmente, el señor presidente de la República la sanciona el 6 de marzo de 2014 y a partir de entonces pues comienza sus tiempos para entrar en vigencia. Entró en vigencia para las entidades del orden nacional el día 6 de septiembre de 2014 y entró en vigencia para las entidades territoriales el día 6 de marzo de este año, un año después de su entrada en vigencia. Entonces, en primer lugar, ¿quiénes son los sujetos obligados o quiénes están sujetos obligados de la ley de transparencia? En primer lugar, pues básico, son sujetas obligadas todas las entidades públicas, de todas las ramas del poder público y de todos los órdenes, y del nivel nacional y del nivel territorial. Asimismo, son sujetos obligados los organismos estatales, independientes o autónomos y de control. Entonces, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, la Contraloría, son sujetas obligadas de la ley de transparencia. Adicionalmente, son sujetas obligadas también las personas naturales o jurídicas que presten función pública, que presten un servicio público, pero directamente relacionados con la información pública que se deriva de la prestación o de la función de estos servicios. En este caso, por ejemplo, son sujetas obligadas las empresas prestadoras de servicios públicos, que así se rijan por el derecho privado, están prestando un servicio público y por ende toda la información que se derive de este servicio es pública. Adicionalmente, son sujetas obligadas las empresas públicas, empresas del Estado y todas las que en este tenga participación. Son sujetos obligados los partidos políticos o movimientos significativos de ciudadanos. Esto en la medida que los partidos políticos cumplen una función esencial en nuestra democracia y ellos son beneficiarios de recursos públicos, ellos reciben recursos del Estado y por ende era necesario que toda la información que ellos manejen sea pública, porque anteriormente lo que pasaba era que los partidos eran públicos únicamente con respecto a la información de sus campañas y con respecto a la información en época electoral. Sin embargo, hay toda una información del diario vivir, de la cotidianidad de los partidos políticos que se hace necesario saber. Por ende, era necesario que los partidos políticos también fueran sujetos obligados de la ley de transparencia. En este sentido, información relacionada con los estatutos, con sus organigramas, con la ubicación de sus sedes, con sus programas de campaña, pues esa información tiene que estar disponible para todos nosotros. Adicionalmente, son sujetas obligadas las entidades que administren instituciones parafiscales o recursos de origen público. Esto quiere decir que los fondos que administren entidades parafiscales como FEDEGAN, como la Federación Nacional de Cafeteros, etcétera, etcétera, son entidades que están sujetas a la vigilancia y al derecho de acceso a la información pública. Y finalmente, son sujetas obligadas aquellas personas que reciban o intermedien o administren recursos públicos. Esto quiere decir que los contratistas del Estado, que las concesiones, que los grandes contratistas también son sujetos obligados de la ley y por ende toda la información que ellos manejen será pública y tendrá que tener
acceso libre para todos los ciudadanos. ¿Qué es entonces el derecho de acceso a la información pública? Hasta ahora se los he mencionado varias veces, pero no he llegado a explicar qué significa el derecho de acceso a la información pública. De acuerdo con la Ley 1712, el derecho de acceso a la información pública es el derecho que tiene toda persona, sin distinción alguna, de conocer la existencia y de acceder a la información pública en control, poder o custodia de cualquier sujeto obligado. Este derecho de acceso a la información pública tiene dos dimensiones. Por un lado, está la divulgación proactiva de información o transparencia activa, como se llama internacionalmente, de acuerdo a los estándares internacionales. Y por otro lado, está la respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública o transparencia pasiva. Estas dos dimensiones tienen una dimensión transversal, otra dimensión transversal, que es la gestión documental. Sin la gestión documental es muy difícil que se pueda llevar a cabo la transparencia activa, es decir, la divulgación de la información, y la transparencia pasiva, que es la respuesta a las solicitudes que los ciudadanos nos hacen. Esto es el derecho de acceso a la información pública. Este derecho únicamente está restringido bajo las excepciones que la ley o la Constitución expresen de manera explícita para restringir el acceso a la información pública. ¿Qué es entonces la transparencia activa? ¿O cómo entiende la ley de transparencia la transparencia activa? La ley de transparencia indica que hay tres tipos de información que se tienen que publicar de manera obligatoria en los sitios web de los sujetos obligados. Estos tres tipos de información, ¿cuáles son? En primer lugar, está la información mínima obligatoria que se tiene que publicar respecto a la estructura del sujeto obligado. Es decir, es información que hace referencia a la estructura de la entidad o del sujeto obligado, dónde están sus sedes, cuál es el organigrama, cuáles son los teléfonos de contacto, cuáles son los mecanismos de presentación de quejas, solicitudes o reclamos, y así sucesivamente. El segundo tipo de información que se tiene que publicar de manera obligatoria en los sitios web es la información relacionada con los servicios, procedimientos y el funcionamiento de los sujetos obligados. Es decir, qué trámites se pueden agotar en la entidad, cuáles son los mecanismos de supervisión del sujeto obligado, cuáles son los mecanismos de participación del sujeto obligado, cuáles son los costos asociados a los trámites y a los servicios que se prestan dentro de la entidad, y así sucesivamente. Y finalmente, el tercer tipo de información que se tiene que publicar de manera obligatoria es la información relacionada con la contratación pública. ¿Por qué con la contratación pública? Como bien sabemos, es en la contratación donde se pueden presentar los mayores riesgos de que se presenten hechos de corrupción. Por ello, toda la información relacionada con la contratación tendrá que ser pública, de manera que se tendrán que publicar el plan anual de adquisiciones, todas las contrataciones adjudicadas relacionadas con el funcionamiento y la inversión del sujeto obligado, las obras públicas, los bienes adquiridos o arrendados, y así sucesivamente. Una nueva característica de la ley de transparencia es que también se deberán publicar toda la información relacionada con la ejecución de los contratos. Anteriormente era obligatorio únicamente publicar la información relacionada con la etapa precontractual y luego con la finalización de los contratos o el cierre de los contratos. Y la ejecución quedaba a manera de una caja negra en la que nadie sabía qué sucedía. De modo tal que se hizo necesario que la información de este proceso, de toda la ejecución de los contratos, que es realmente donde se ejecutan los recursos, donde se entregan los dineros y donde se ve el desarrollo de las contrataciones, pues que fuera público. De esta manera se tendrá que publicar entonces las actas de los contratos, los informes de supervisión y así sucesivamente todos los documentos que se desarrollen, que se elaboren en la ejecución de los mismos contratos. Adicionalmente, el decreto reglamentario de la Ley de Transparencia, que es el decreto 103 de 2015, da lineamientos posteriores sobre transparencia activa, que no quedaron muy explícitos o que no quedaron reglamentados en la Ley de Transparencia, ya que al ser una ley estatutaria
es una ley general que no puede dar lineamientos y procedimientos específicos, sino que simplemente da las materias que los sujetos obligados deben cumplir. ¿Qué dice el decreto 103 en materia de transparencia activa? Primero, que toda la información que se publique de manera obligatoria, que exige la ley, se tiene que publicar en una sección del sitio web llamada Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esto debido a que, si bien mucha de esta información, como ustedes pueden darse cuenta, ya está publicada en los sitios web de la entidad, esta información está dispersa por todo el sitio. Y los analistas de accesibilidad en medio web dicen que cualquier información que esté a más de 2 clics de distancia, eso es una información que se le dificulta a un ciudadano común y corriente de acceder. Es por eso que era necesario agrupar toda esta información y que toda esta información estuviera disponible en un mismo sitio. Esta sección, Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que busca es que se encuentren todos los vínculos a la información mínima. No se les está pidiendo que se reprograme o que se vuelva a programar el sitio web de manera que toda la información quede en esta sección, sino que simplemente se enlace a donde está la información a esta sección. ¿Qué tiene que tener esta sección? En primer lugar, tiene que tener toda la información mínima que pide la ley en sus artículos 9, 10 y 11. En segundo lugar, tiene que tener los instrumentos de gestión de la información, a los cuales ya llegaré más adelante. En tercer lugar, tiene que tener un informe de solicitudes de acceso a la información pública, que es simplemente la relación de las solicitudes de acceso a la información que recibió la entidad y la relación de cuántas solicitudes recibió, cuántas respondió positivamente y cuántas denegó su acceso por alguna de las razones de ley. Y en último lugar, tiene que estar publicado en ese sitio de sección de transparencia y acceso a la información pública la información o el documento relacionado con los costos de reproducción de la información pública. Este documento tiene que ser, para el caso de las entidades públicas, un acto administrativo donde la entidad le diga a sus ciudadanos o a las personas en general cuánto cuesta reproducir la información. Es decir, que le diga cuánto cuesta sacar una copia, cuánto cuesta quemar un CD, cuánto cuesta quemar un escáner, sacar un escáner, perdón, y así sucesivamente por todos los formatos que estén disponibles al interior de la entidad, de manera que el ciudadano o la persona sepa cuánto le cuesta reproducir la información al interior de la entidad. ¿Qué dice adicionalmente en el decreto en materia de transparencia activa? Como la ley lo indica, como los artículos 9, 10 y 11 disponen, la publicación de información tendrá que ser privilegio de los sistemas de información del Estado ya existentes. Ya existen unos sistemas de información en los que los sujetos obligados y sobre todo las entidades públicas están publicando información todos los días. Para evitar la duplicidad en publicación de la información, o sea, para evitar que los sujetos obligados tengan que publicar 2 veces o 3 veces la misma información que ya están publicando, lo que se busca es privilegiar el uso de estos sistemas de información del Estado. ¿Cuáles son estos sistemas de información del Estado? Por un lado está el SECOP, que es el que la mayoría de personas conocemos, que es el Sistema Electrónico de Contratación Pública, en donde se publica y donde se consulta toda la información contractual de las entidades públicas. Adicionalmente está el SIGEP, relacionado con toda la información de gestión del empleo público, y allí pues, se conservan todas las hojas de vida y los directorios de los funcionarios públicos y de los empleados y los contratistas de las entidades públicas. Y allí pues entonces estará publicado y se hará uso de este sistema para lo relacionado con el directorio y hoja de vida de los funcionarios y contratistas de la entidad. El tercer sistema de información del Estado que privilegia la ley de transparencia es el SUIT, el Sistema de Información de Trámites. Allí en este sistema de información todas las entidades públicas inscriben sus trámites y adicionalmente pues, publican la información relativa con los formularios, con los costos y con la normativa de estos trámites y servicios. Es por eso entonces que lo que se busca a través de la ley de transparencia y lo que se dice a través del decreto reglamentario de la ley de transparencia es que se tendrá que hacer uso y llamado a estos sistemas de información.
Es decir, que el sujeto obligado no tendrá que publicar 2 veces la información de contratación o de su directorio de funcionarios públicos o de sus trámites y servicios, sino que tendrá que llamar, vincular, hacer enlaces a estos sistemas de información de manera que el ciudadano sea redirigido a los mismos y pueda tener acceso a la información relacionada con estos temas de la entidad. Y finalmente, en materia de transparencia activa, lo que dice el decreto es que nuevamente, siguiendo lo que se venía haciendo con la estrategia de gobierno en línea, es que los sujetos obligados tendrán que favorecer el uso de datos abiertos, tendrán que favorecer la publicación de información en formato de datos abiertos, de manera que cualquier persona pueda descargar esta información, hacer estadísticas posteriores e inclusive, ya un paso posterior, hacer aplicaciones móviles, aplicaciones web basadas en esta información pública. Como ya les comentaba, en segundo lugar, la segunda dimensión del derecho de acceso a la información pública es la transparencia pasiva, que hace referencia al derecho que tiene toda persona de solicitar y de recibir información, es decir, de información que no está publicada en la página web o en el sitio web de los sujetos obligados, sino que reposa en los archivos o reposa en los documentos que la entidad controla o posee y que el ciudadano está en todo su derecho de solicitar para consultarlo. ¿Qué es entonces una solicitud de acceso a la información pública? Una solicitud de acceso a la información pública es aquella que de forma oral o escrita, incluyendo la vía electrónica, puede hacer cualquier persona para acceder a la información pública. ¿Por qué se le pone el carácter de persona a la solicitud? ¿Por qué se dice que cualquier persona puede acceder a información pública? Porque no solo los ciudadanos tienen derecho de acceso a la información pública, también los niños, también los ciudadanos extranjeros, también las personas jurídicas. Es decir, toda una serie de personas tienen acceso y pueden solicitar acceso a la información pública. ¿Qué dice el decreto entonces? El decreto 103 de 2015, reglamentario de la ley 1712. Primero, continuando lo que la ley de transparencia dice, que el acceso a la información es gratuito. Es decir, que no se le puede cobrar a una persona por acceder a la información pública. Únicamente se le puede cobrar a una persona por los costos de reproducción y de envío de esa información, no por acceder. Lo que antiguamente se hacía era que en muchos municipios y en muchas gobernaciones se le cobraba una estampilla por acceder a la información pública. Estas estampillas y estos cobros quedan derogados a partir de la ley de transparencia. Únicamente se le puede cobrar a la persona por sacar una copia, por quemar un CD o por escanearle la información. ¿Cuáles son entonces los medios idóneos para solicitar una información pública? Primero, pues se podrá hacer personalmente. Una persona puede llegar a la entidad o al sujeto obligado y decirle: yo quiero acceder a tal información. Esta información puede ser esta solicitud de información puede ser escrita u oral, es decir, que si una persona llega con una solicitud que no está escrita, la llega y le dice personalmente, esta solicitud tendrá que atendérsele de la misma manera y tendrá que hacerse el trámite. Adicionalmente, las solicitudes de acceso a la información pública se podrán hacer telefónicamente en el teléfono que disponga la entidad para dicho fin. Y adicionalmente, pues estarán contempladas las vías que tradicionalmente se venían llevando a cabo: el correo físico o postal, el correo electrónico y el formulario electrónico que disponga el sujeto obligado en su página web para tal fin. Después del trámite de esta solicitud de acceso a la información pública, ¿cómo tiene que ser la respuesta? Esta respuesta sí tiene que ser por escrito. Se tiene que entregar escrito a la persona su solicitud de acceso a la información pública. Esta respuesta tiene que ser por medio físico o electrónico, dándole un privilegio al medio electrónico, ya que, como bien sabemos, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones tiene que aprovecharse para el acceso a la información pública y adicionalmente, pues, con toda una estrategia de cero papel y de consumo racional de papel, es fundamental que se privilegie la forma electrónica, a menos de que el ciudadano quiera que se le entregue por medio escrito.
Esta respuesta adicionalmente tendrá que contener pues, ciertas características, deberá ser objetiva, deberá ser veraz, deberá ser completa y también actualizada. Esta actualización significa que toda la información tiene que entregarse con respecto a la información que el sujeto obligado obtenga y con respecto a la información que en esos tiempos esté manejando el sujeto obligado, y adicionalmente esta información tendrá que ser oportuna. Siguiendo los tiempos del Código de Procedimiento Administrativo, esta respuesta deberá ser en 10 días, hasta 10 días, el trámite. Y en el caso de que esta solicitud se le diga al ciudadano que se le rechaza el derecho de acceso a la información pública por alguna de las excepciones de la ley, esta respuesta deberá contener entonces los recursos administrativos y judiciales a los que la persona o a los que el ciudadano tiene derecho en caso de no encontrarse satisfecho con la respuesta que la entidad le ha dado. Igualmente, una de las características de transparencia pasiva que el decreto da es que se le tiene que hacer seguimiento a los derechos de petición y a las solicitudes de acceso a la información pública, es decir, que se tiene que indicar un número o un código consecutivo para hacer seguimiento al estado de la solicitud. De manera que si el ciudadano quiere saber cómo va o cómo está su solicitud al interior de la entidad, puede digitar un código y este código le brinde la información. Asimismo, como que si dentro de la entidad, dentro del sujeto obligado, quieran hacerle seguimiento o citarla o referenciarla determinada solicitud de información, pues con este código pueda hacerlo. Digamos que este es un avance que ya muchas entidades vienen haciendo y que ya, digamos, en el sector público ya está generalizado, de hacerle seguimiento y de tener un número consecutivo que nos ayude a tener control sobre los oficios y las solicitudes que se hacen al interior de la entidad. Finalmente, en materia de transparencia pasiva, otro de los requerimientos es que se tienen que tener en cuenta los costos de reproducción, el documento de costos de reproducción que les comentaba anteriormente. Estos costos de reproducción tienen que ser ajustados a los costos del mercado. Es decir, si una fotocopia en Bogotá cuesta 100 pesos, la entidad no puede cobrar 1.500 pesos o 2.000 pesos, como sucede en muchos sitios, en muchos lugares, en donde se le cobran costos desproporcionados a los ciudadanos para acceder a la información pública. Y estos costos, digamos que no se podían reglamentar de manera general para todo el país, ya que una copia en Bogotá cuesta 100 pesos, pero una copia en un municipio de categoría 6, en un municipio alejado, puede costar bien 500 pesos o 1.000 pesos. Entonces, ya depende del análisis que el sujeto obligado haga de cómo cobra la información dependiendo de los costos del mercado de los mismos. Estos costos de reproducción tienen que ser para todos los formatos disponibles, es decir, no solo para fotocopias, sino también para CDs, DVDs, escáner, plotter, si la entidad lo tiene, de tal modo que se le informe al ciudadano qué formatos está disponible la información y cuánto cuesta reproducirlos. Todos estos costos de reproducción tienen que estar consignados en un documento motivado, en un acto administrativo que tendrá que ser luego publicado en el sitio web del sujeto obligado en la sección de transparencia y acceso a la información pública, como ya les comentaba. Hasta ahora les he comentado cómo se accede a la información pública, cómo un ciudadano puede ejercer su derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, hay restricciones al acceder a este derecho de acceso a la información pública. A pesar de que toda la información pública, hay información que no se puede entregar o no se puede divulgar porque genera un daño específico a las personas o al interés general. Esta información es información que se llama información clasificada o información reservada. Por un lado, la información clasificada es la información que se exceptúa porque genera un daño a las personas naturales o jurídicas. Y por otro está la información reservada. Esta información es la información que se exceptúa su acceso porque genera un daño al interés público y al interés general. ¿Qué particularidades tienen entonces estos dos tipos de información? Por un lado, la información
clasificada está relacionada con el derecho a la intimidad, con el derecho a la vida, la salud o la seguridad de las personas y los secretos comerciales, industriales y profesionales. Ejemplos de esta información es, por ejemplo, la base de datos de un hospital sobre sus beneficiarios que están recibiendo medicamentos porque son personas que tienen VIH. Esta información, si se entrega o se divulga, puede generar un daño a la intimidad de estas personas, o puede generar un daño al derecho a la vida o el derecho a la salud de estas personas. Por esto que esta información no se puede entregar, no se puede divulgar. Esta información tiene una particularidad y es que se clasifica ilimitadamente. O sea, esta información a lo largo del tiempo, a lo largo de su existencia, no se puede entregar. ¿Por qué? Porque si yo entrego esta base de datos de la que les comentaba el día de hoy, o el día de mañana, o en un mes, o en un año, o en 10 años, esta información me sigue generando un daño. Me sigue generando un daño a la persona a lo largo del tiempo. Es por ello que esta información no se puede entregar en ningún momento. Por otro lado, en segundo lugar, está la información reservada, la que genera un daño al interés público, al interés general. Esta información, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a defensa y seguridad nacional, a relaciones internacionales, a seguridad pública, a la estabilidad macroeconómica del país, a los derechos de la infancia y la adolescencia, a la salud pública y así sucesivamente. Esta información tiene una particularidad y es que ya no genera un daño a una persona, sino genera un daño a varias personas, a todo un colectivo. Esta información, a diferencia de la información clasificada, solamente tiene una duración, su reserva tiene un tiempo de hasta 15 años. ¿Por qué hasta 15 años? La Corte Constitucional en su declaratoria de exequibilidad dice que hay información que puede que en algún momento del tiempo pierda las condiciones que justificaron su reserva. Es decir, que hay información que pueda que el día de hoy genere un daño, pero puede que en 10 años ya no lo genere. Es por eso que en la Corte Constitucional y lo que se dice en la ley y lo que posteriormente se reafirma en el decreto es que toda la información que sea reservada se tiene que entregar o se tiene que divulgar una vez pierda las condiciones que justificaron su reserva. Por ejemplo, el Banco de la República, su junta directiva, se reúne para decidir las tasas de interés de determinado mes o determinado año. Si se divulga esta información antes de tiempo o cómo llegan a esta decisión en un tiempo que no es prudencial, esta información puede generar un daño a la estabilidad macroeconómica del país. Los bancos pueden quebrar, los inversionistas pueden salir, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta información, si se entrega un año después o un mes después, o dependiendo de lo que el Banco de la República diga, puede que ya no genere un daño, puede que ya la información sea de interés académico o de interés de cualquier persona. Es por eso que depende del análisis que al interior de cada entidad se haga para saber hasta qué tiempos tiene esta información. ¿Qué particularidad además tiene la información reservada y clasificada? Es que hay información, hay documentos que en su totalidad no son reservados y clasificados. Un ejemplo es el acta de consejos de ministros del presidente de la República. El señor presidente se reúne con los ministros de Educación, de Salud, de Vivienda y hablan sobre subsidios, sobre focalización de proyectos, etcétera, etcétera. Pero también hablan con el ministro de Defensa sobre una estrategia militar o sobre una táctica en específico. Esta información de defensa y seguridad nacional puede generar un daño a la seguridad pública o a la seguridad nacional si se llega a divulgar o si se llega a saber. Por ende, esta información es clasificada. Pero pues, este acta del Consejo de Ministros también contiene la información que les comentaba sobre salud, vivienda, educación, temas que son de interés general y temas que a todos nos interesan. ¿Qué se debe hacer entonces? Que se debe publicar el acta y se debe eliminar, tachar, anonimizar aquella información que pueda generar el daño, es decir, la información relacionada con defensa y seguridad nacional para este caso.
¿Qué se dice posteriormente en el decreto acerca de las excepciones de acceso a la información pública? Primero, que es necesario identificar las disposiciones legales o constitucionales que expresen la reserva o la clasificación de la información. Es decir, a pesar de que la Ley de Transparencia tiene unas materias en sus artículos 18 y 19 sobre los cuales se reserva o se clasifica la información, que ya les comentaba, defensa y seguridad nacional, salud pública, derecho a la intimidad, derecho a la vida, adicionalmente es necesario buscar el fundamento legal o el artículo en la Constitución que justifiquen esa reserva, o sea, que complementen esa reserva. Es decir, hay que buscar el artículo de la Constitución o la ley de la República que haga relación con el artículo de la ley de transparencia que esté relacionado con reserva o clasificación. En segundo lugar, lo que dice el decreto es que para la divulgación parcial de la que les comentaba anteriormente, se podrá tachar, anonimizar, transliterar o editar el documento de tal modo que se haga pública la información que es pública en ese documento y que se elimine o que se anonimice la información que es reservada o que es clasificada y que puede generar un daño. Y en tercer lugar, lo que el decreto dice es que cuando se le responda a un ciudadano sobre información que está reservada o clasificada y que se le está denegando su acceso, esta respuesta tendrá que contener, primero, el fundamento constitucional o legal de la reserva y la clasificación, es decir, la ley de la República o el artículo de la Constitución que protegen acceder a esta información pública. Segundo, la excepción de la ley, es decir, decirle al ciudadano o a la persona qué artículo de la ley de transparencia y qué literal de la ley de transparencia protegen el que no se le pueda entregar la información. Es decir, por ejemplo, literal A del artículo 18, que es derecho a la intimidad. Esto se le dice en el acto de respuesta. En tercer lugar, se le tiene que decir a la persona en este acto de denegación, en esta respuesta, el tiempo de clasificación o reserva que tiene la información. Si es clasificación, como bien lo había comentado, pues tiene una clasificación ilimitada en el tiempo, entonces se le tiene que decir al ciudadano que esa información está clasificada a lo largo del tiempo. Pero si es el caso de reserva, se le tiene que decir al ciudadano que esa información tiene reserva de 1 año, 2 años, 10 años o hasta 15 años, dependiendo del análisis jurídico que se haga al interior de la entidad. Y por último, se le tiene que decir al ciudadano o a la persona cuál es el daño presente, probable y específico que genera la divulgación de esa información. Es decir, ya después de todo este análisis jurídico, se le tiene que decir a la persona que no se le puede entregar la información porque esta información genera un daño en X persona o genera un daño al interés general en Y o en X y así sucesivamente, para que la persona tenga claro que no se le está respondiendo bajo la discrecionalidad del funcionario, sino que toda esta restricción al acceso a la información responde a un fundamento legal y constitucional. Hasta ahora hemos visto entonces qué es el acceso a la información pública y qué información se puede acceder y en qué maneras. Ahora entonces entraremos sobre cómo facilitar ese acceso a la información pública. Para ello, la Ley de Transparencia y su decreto reglamentario disponen de los instrumentos de gestión de la información pública. Estos instrumentos de la información están diseñados para facilitar tanto el acceso al ciudadano como la organización de la información al interior de la entidad o al interior del sujeto obligado. Entonces, son 4 los instrumentos de gestión de la información pública. Por un lado está el registro de activos de información pública. En segundo lugar está el índice de información clasificada y reservada. En tercer lugar está el esquema de publicación de información. Y por último está el programa de gestión documental. Comenzaremos entonces por hablar sobre el registro de activos de información pública. Este registro de activos es un inventario de toda la información que reposa, que obtiene, que controla el sujeto obligado en calidad de tal. Es decir, este es el instrumento más básico de acceso a la información pública, ya que brinda al ciudadano y a la entidad la información sobre qué información reposa, obtiene, controla el sujeto obligado. Este registro de activos de información
Como bien les comentaba, es un inventario que debe contener los siguientes requisitos. Por un lado, tiene que contener el nombre de la categoría de la información, es decir, para los que conocen las tablas de retención documental, vendrían siendo las subseries de información. Y para los que no, una categoría de información viene siendo una agrupación o un conjunto de información dependiendo de ciertas características o de características que los puedan agrupar. Son entonces categorías de información, las actas, los informes, las publicaciones y así sucesivamente. Son grandes agrupaciones de información. Adicionalmente, ¿qué tiene que contener este inventario? Tiene que contener la descripción del contenido de la categoría de la información. Entonces, una descripción de categoría puede ser, esta categoría contiene las actas del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. Esta es una descripción. En tercer lugar, el inventario debe contener el idioma en que se encuentra la categoría. Si se encuentra en español, si se encuentra en inglés, si se encuentra en español e inglés, si se encuentra en los idiomas que se encuentra disponible. En cuarto lugar, el inventario debe contener el medio de soporte y de conservación. Entonces, si se encuentra en físico o en electrónico. Estos son, digamos, los dos medios de conservación principales y fundamentales en los que se conserva la información pública. En quinto lugar, se tiene que decir en este inventario en qué formato se encuentra la información pública. Entonces, en caso de que se encuentre en electrónico, un formato puede ser PDF, un formato puede ser PPT para el caso de las presentaciones, puede ser MPG para un video o MP3 para un audio. Este es el formato en el que se encuentra la información pública. Y finalmente, el inventario debe contener si la información se encuentra publicada o se encuentra disponible para solicitar. En caso de que se encuentre publicada, se tiene que especificar en el inventario el link donde se encuentre la información. Y en el caso de que se encuentre disponible, simplemente se le dice al ciudadano que está disponible para solicitar. Este inventario tiene que diseñarse en formato de hoja de cálculo. El formato de hoja de cálculo más sencillo es el Excel, sin embargo no se restringe a este porque existen otros formatos de hoja de cálculo diferentes al Excel. Y adicionalmente este inventario debe publicarse en la página web. Este es uno de los instrumentos de gestión de la información que les hablaba cuando hablaba de transparencia activa, de los que se tiene que publicar. Este inventario, su objetivo, digamos, para publicarse es que informe al ciudadano, informe a las personas qué información se encuentra dentro de la entidad. Entonces debe saber que se encuentran actas, que se encuentran publicaciones, que se encuentran contratos y así sucesivamente. Y también sirve al interior de la entidad, al interior del sujeto obligado, para saber qué información se tiene, qué información tienen las demás dependencias, qué información controla la entidad, qué información publica y así sucesivamente. El segundo instrumento de gestión de la información es el índice de información clasificada y reservada. Este índice es nuevamente un inventario, pero ya individualizado para el caso de los documentos o de las informaciones que contengan información clasificada y reservada. Ya les comenté qué información se puede clasificar como clasificada o como reservada. En este caso, ¿qué debe tener el índice de información clasificada y reservada? Por un lado, debe contener nuevamente la categoría de información. Entonces, si es un acta, si es un contrato, si es una publicación, etcétera, etcétera. Debe contener el título de la información. Entonces, el título de la información es, por ejemplo, acta del Consejo de Ministros del 1 de enero de 2015. Tercer lugar, debe contener el idioma en el que se encuentra la información, ya no la categoría, sino la información en específico. Luego, el medio de conservación o soporte, si es electrónico o si es físico. Luego, la fecha de generación, el día que se elaboró esta información, el día que se elaboró este documento. Es decir, si el acta de consejo, por ejemplo, el Consejo de Ministros fue el 1 de enero, pero el acta se hizo hasta el 5 de enero. Entonces se le tiene que poner que el 5 de enero se elaboró esa información, ese documento. Luego, el nombre del responsable de la generación del documento. Entonces, para el Consejo de Ministros, el acta la elabora la Secretaría Jurídica de Presidencia. Entonces, el nombre del responsable de la producción es la oficina, la Secretaría
jurídica de la Presidencia de la República. Luego, el inventario debe contener quién es el nombre del responsable de la custodia, o sea, quién tiene el documento. Puede que la Secretaría Jurídica lo haya hecho, pero puede que la información la tenga la Oficina de Archivo o la Oficina de Gestión Documental. En este caso se tiene que especificar quién la tiene. Luego, este índice de información clasificada y reservada tiene que contener el objetivo legítimo de la excepción, es decir, el artículo y el literal de la Ley de Transparencia que están relacionados con la reserva o la clasificación de la información. En este caso, si es un acta del Consejo de Ministros que está relacionada con temas de defensa, será el literal A del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014. Luego se tiene que decidir cuál es el fundamento legal o constitucional. Entonces se tiene que buscar la ley de la República o el artículo de la Constitución que proteja esta excepción de la información. Entonces digamos que tiene que ver con inteligencia y entonces lo que se tiene que ahí es citar la ley de inteligencia y su artículo y su literal que hacen referencia a que información de inteligencia no se puede entregar. En tercer lugar, se tiene que buscar cuál es el fundamento jurídico. Esto es decir, el daño del que les comentaba, el daño específico que justifica la reserva o la clasificación de la información. Allí en este inventario se tiene que poner que ese documento no se puede entregar porque genera un daño en X o en Y. Luego se le tiene que decir en el inventario si el documento tiene excepción total o parcial. Ya les había comentado las condiciones bajo las cuales opera la clasificación y la reserva y los tiempos de reserva y clasificación. Luego se tiene que poner la fecha de calificación, o sea, el día que se clasificó o se reservó la información, que puede ser diferente a la fecha de elaboración del documento. Y en último lugar, se tiene que poner cuál es el plazo de clasificación o reserva. Si es clasificación, tendrá una clasificación ilimitada y si es reserva, tendrá entonces una reserva de hasta 15 años. Este índice de información clasificada y reservada, al ser un inventario, tendrá que nuevamente elaborarse en formato de hoja de cálculo y tendrá que publicarse en el sitio web de la entidad. Este índice cumple dos funciones, también al igual que el registro de activos de información, y es, en primer lugar, informar al ciudadano sobre qué información no puede pedir o qué información le pueden restringir su acceso, ya que está restringida por reserva o clasificación. De modo que se evite pedir la información porque sabe que se la van a negar. Y por otro lado, tiene la función al interior del sujeto obligado de que todos los que respondan derechos de petición o derechos de acceso a la información sepan que no tienen que entregar cierta información porque está reservada y clasificada. De modo que no se le deja a discreción del funcionario decidir qué información entrega o no, sino que ya haya un instrumento que esté consolidado y que esté divulgado al interior de la entidad y que haya digamos, un mismo concepto sobre la información que no se puede entregar de la entidad y por ende pues no se corra el riesgo de que simplemente no se entregue información porque sí. Este índice de información clasificada lo que se recomienda es que sea elaborado por la oficina jurídica de las entidades, ya que son ellas las que tienen la totalidad del marco jurídico y normativo que rige el sujeto obligado, de modo tal que sepan qué leyes les rigen y qué leyes pueden justificar la reserva de la información de la información que se maneja. En tercer lugar, se encuentra el esquema de publicación de información. Este esquema es nuevamente un inventario de la información ya no general o ya no de la información clasificada y reservada, sino de la información que está publicada en la página web de la entidad o del sujeto obligado. ¿Cuál es la razón de ser de este esquema de publicación? Además de la información que se publica mínima obligatoria, porque la ley de transparencia lo exige, o sea, la información que está relacionada en los artículos 9, 10 y 11, los sujetos obligados publican otra información relacionada con su actividad misional o información que es de interés de los ciudadanos, de sus ciudadanos objetivo y que publica regularmente y que la ley de transparencia no le exige que publique.
Por ejemplo, la ESAP publica información sobre sus programas de estudio o sobre sus diplomados o sobre sus cursos de formación profesional. Esta información la ley de transparencia no se lo exige que sea pública obligatoria, ya que es información muy particular del desarrollo misional de la ESAP. Pero la ESAP lo publica porque es de interés para sus ciudadanos y para su público objetivo. Entonces lo que este esquema de publicación busca es informar a los ciudadanos, informar a las personas qué información está publicada en la página web, absolutamente toda. Este inventario entonces deberá contener cuál es el nombre de la información, o sea, qué información está publicada. Está publicada, por ejemplo, nombre de la información es organigrama, objetivos y misión, directorio de empleados y funcionarios. Adicionalmente, este inventario debe decir en qué idioma está la información, porque ya muchas páginas web están en 2 idiomas o inclusive en 3, y por ende se tiene que decir en qué idioma está disponible esta información. En tercer lugar, el medio de conservación. Entonces, si es un PDF, por ejemplo, que sea escaneado de un físico, entonces se pone que es un físico escaneado en PDF, o si es electrónico, si es una programación y está dentro de la página web, entonces se le tiene que decir que es tal. El formato, nuevamente, luego la fecha de generación de la información, cuándo se elaboró la información que está allí publicada. Luego la fecha, la frecuencia de actualización, o sea, cada cuánto se actualiza la información que está allí publicada. Esto con el fin de evitar cosas como las que suceden comúnmente, y es que páginas de municipios y páginas de gobernaciones tienen información publicada desde el año 2009 y no se actualiza desde aquel entonces. Y por eso lo que se busca es informarle al ciudadano desde cuándo fue la última vez que se actualizó y cada cuánto se actualiza esa información, de modo que pueda alertar que una información no está actualizada o que una información ya lleva mucho tiempo allí publicada y no se ha actualizado y no se ha publicado nuevamente. Como sucedió recientemente, nosotros hicimos una revisión de páginas web de algunos municipios y encontramos que muchos tienen información publicada de plan anticorrupción o de su organigrama o de su directorio desde el 2009. Y desde aquel entonces no se ha actualizado. Y por ello este esquema lo que busca es alertar y que el ciudadano tenga certeza de cada cuánto se actualiza la información y de si su información está actualizada o no. Luego se le tiene que decir, luego de la frecuencia de actualización se le tiene que decir cuál es el lugar de la consulta, entonces dónde lo va a encontrar, y allí se le pone el link directo que lo redirige a donde está esa información. Y finalmente, este inventario debe contener quién es el responsable de la producción, o sea, quién elaboró esa información que está allí, y quién es el responsable de la custodia. Nuevamente, quién la tiene, quién la posee, que es diferente a quién la elabora, o muchas veces puede ser igual. Y en último lugar, el cuarto instrumento de gestión de información es el programa de gestión documental, que es el instrumento de gestión de la información que ya más tiempo lleva adelantado en las entidades, porque este programa era pedido desde la Ley de Archivos, la Ley 594 de 2000, y adicionalmente pues, se reglamentaba a partir del Decreto 2609 de 2012. Este programa de gestión documental es un documento escrito que contiene los procedimientos y lineamientos en materia de organización y gestión de la información. Es decir, este documento contiene todo lo relacionado con los procesos de consulta, elaboración, eliminación, conservación de los documentos. De modo que la entidad sepa y el sujeto obligado sepa cuál es el tratamiento que tiene la información al interior de la entidad. Cada cuánto se archiva, dónde se archiva, cómo se elimina la información, qué parámetros se deben seguir para eliminarlo y así sucesivamente. ¿Qué particularidades tiene que tener este programa de gestión documental adicionales a las que ya se venían haciendo desde lo que el Archivo General de la Nación había dictado? Primero, que el programa de gestión documental tiene que estar articulado con los otros 3 instrumentos de gestión de la información. Es decir, que estos 3 instrumentos de gestión de la información que anteriormente mencioné tienen que alimentar el programa de gestión documental. Nuevamente, que el programa de gestión documental tiene que estar elaborado de acuerdo a los lineamientos que el Decreto 2609 de 2012 da en la materia. Y
finalmente que se tienen que tener lineamientos claros sobre la conservación de los archivos al interior de la entidad, ya que son los archivos, como bien lo comenté al principio de la presentación, el pilar del acceso a la información pública. Si yo no sé dónde reposa la información, si yo no sé dónde solicitar la información o quién es el responsable o cómo se está alimentando las bases de datos o las tablas de retención documental o los cuadros de clasificación documental, pues es muy difícil que yo sepa, que yo pueda responderle a un ciudadano una solicitud de acceso a la información o que yo pueda publicar información en el sitio web, ya que no tengo certeza dónde o quién tiene la información pública. Hasta aquí entonces la segunda parte de nuestra presentación sobre los aspectos más relevantes de la Ley de Transparencia. Es así entonces como llegamos a nuestro tercer y último bloque sobre los avances y retos de la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El mensaje que traigo aquí es que no estamos comenzando de cero, que ya tenemos grandes avances en la implementación de políticas de acceso a la información pública, que si bien estaban dispersas en diferente normativa, todas apuntaban hacia un mismo objetivo. Es entonces como les vengo a decir qué tenemos. En primer lugar, tenemos un plan anticorrupción que nos da la obligación de publicar nuestro mapa de riesgos y que nos da obligaciones de publicar cierta información relacionada con la lucha contra la corrupción, y asimismo nos da lineamientos sobre atención al ciudadano y sobre racionalización de trámites. Seguido a ello tenemos una estrategia de servicio al ciudadano y un programa nacional de servicio al ciudadano liderado por el Departamento Nacional de Planeación, que nos da lineamientos sobre accesibilidad y sobre atención al ciudadano. Luego tenemos una estrategia antitrámites que nos da toda una serie de lineamientos y de procedimientos para racionalizar los trámites al interior de las entidades y sobre la respuesta y la forma más eficiente de llevar a cabo estos trámites en aras de la eficiencia administrativa. Tenemos una estrategia de gobierno en línea que nos da lineamientos claros y procedimientos específicos sobre la publicación de información en los sitios web y nos da lineamientos sobre publicación de datos abiertos. Luego tenemos el sistema electrónico de contratación pública y todo lo que Colombia Compra Eficiente ha llevado a cabo y ha desarrollado en materia de hacer más eficiente, como su nombre lo indica, la contratación pública al interior de las entidades, y por ello tiene a disposición el sistema electrónico de contratación pública, el SECOP, para que podamos acceder consultando y también cargando información en materia de contratación pública, de manera que la hagamos transparente y la hagamos pública. Luego tenemos el sistema de gestión del empleo público, el SIGEP, donde está y donde reposa toda la información que nosotros como funcionarios y como contratistas y como servidores pues cargamos al posesionarnos y al inicio de nuestras labores, y por ello es importante que allí los ciudadanos tengan acceso a nuestras hojas de vida y a nuestra información, de manera que ellos sepan que nosotros somos los más capacitados para estos cargos y tengan información sobre qué hemos hecho y cómo contactarnos adicionalmente. Tenemos la ley de archivos que nos da todos los lineamientos en materia de gestión documental, y tenemos el modelo integrado de planeación y de gestión que reúne todas estas políticas, las políticas de desarrollo administrativo para el caso de las entidades del Ejecutivo del Orden Nacional, y las sientan en la misma mesa a hablar, las sientan en la misma mesa a discutir sobre estos temas. Porque lo que muchas veces sucede y lo que la ley de transparencia quiere evitar y la política de acceso a la información pública quiere evitar al máximo, y la recomendación que es de las entidades líderes les estamos dando, es que este no es un tema de una sola oficina o de una sola dependencia. Este tema no tiene un solo doliente, no es de la oficina de archivos o no es de la oficina de sistemas. Esta ley, esta implementación de esta política conlleva que distintas dependencias se sienten en la misma mesa. Es decir, que la oficina de archivos se siente con la oficina de sistemas, con la oficina de planeación, con la oficina de control interno, con la oficina jurídica, y compartan toda esta información, compartan los temas de sus misiones, y así puedan implementar de manera más eficiente la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública. ¿Qué viene entonces desde la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República para todos los sujetos obligados para facilitar la implementación de la política? Primero, estamos en la construcción del segundo decreto reglamentario de la Ley de Transparencia,
que va a dar lineamientos claros sobre la organización y las competencias tanto de nosotros como entidades líderes de la política de acceso a la información pública, como a ustedes, sujetos obligados, sobre cómo implementar la ley de manera más eficiente. Es decir, buscar las instancias en las cuales se especifiquen las competencias que cada uno y que cada dependencia puede tener para implementar la ley. Es decir, qué tiene que hacer sistemas, qué tiene que decir archivo, qué tiene que decir gestión documental, qué tiene que decir planeación, qué tiene que hacer control interno y así sucesivamente, de manera que cada quien sepa qué hacer y cómo hacerlo de la manera más eficiente para implementar la política más fácilmente. En segundo lugar, estamos construyendo una estrategia conjunta entre la Procuraduría General de la Nación y las entidades líderes de la política, de manera que podamos llegar de manera más efectiva a territorio y a los sujetos obligados que están en territorio. ¿Por qué? Porque queremos saber si la mejor manera es llegar a través de cursos virtuales o capacitaciones presenciales o diplomados, dependiendo de las características de los sujetos obligados. Sobre todo porque nos enfrentamos, como ustedes se pudieron dar cuenta, a sujetos obligados de distintas naturalezas. No es lo mismo capacitar a una entidad líder, a una entidad del orden nacional del Ejecutivo, que capacitar a una alcaldía de un municipio de categoría 6 o capacitar a un partido político o una caja de compensación familiar. Es necesario por eso construir una estrategia que nos diga la mejor forma de llegar a estos sujetos obligados. ¿Cuál es la mejor forma de llegar a una entidad pública? ¿O cuál es la mejor forma de llegar a un partido político o a un sujeto obligado del derecho privado? Y así sucesivamente. En tercer lugar, estamos en proceso de elaboración de unas guías orientadoras sobre los aspectos relevantes de la Ley de Transparencia y su decreto reglamentario. Como se pudieron dar cuenta, hay 4 instrumentos de gestión de la información que se tienen que construir y por ende lo que buscan estas guías es entregar formatos y entregar de forma más pedagógica a los sujetos obligados sobre cómo deben construir esos instrumentos, de manera que haya un estándar sobre los formatos que se deben utilizar para construirlos y que se le diga paso a paso cómo tiene que hacerlo para no confundirlo y para evitar que estos instrumentos se conviertan en una carga más para las entidades. Y en último lugar, estamos en este momento elaborando una estrategia de acompañamiento sectorial y un piloto territorial. Por un lado, el señor presidente en el Consejo de Ministros del año pasado priorizó unos sectores específicos del posconflicto que van a ser acompañados en la implementación de la Ley de Transparencia. Estos sectores son salud y educación, minas y energía, defensa, prosperidad social e inclusión. Estos sectores, como bien saben, son fundamentales para el posconflicto y lo que se busca es que implementen la Ley de Transparencia y la política de manera más efectiva, y por ello se está acompañando de cerca a entidades de estos sectores. Y adicionalmente estamos elaborando una estrategia de acompañamiento territorial de modo que tengamos claras las herramientas y la metodología más eficiente, más efectiva para llegar a territorio, para llegar a los municipios, para llegar a las gobernaciones y así saber cuál es la manera más eficiente y con qué herramientas se puede llegar para implementar la ley más fácilmente. Porque este es un proceso que requiere de tiempo, requiere de recursos, requiere de herramientas claras y por ello se hace necesario encontrarlas. ¿Qué se requiere entonces para avanzar al interior de cada entidad? Primero, la definición de nuevos protocolos y lineamientos. Entonces, como les comentaba, pues la implementación de esta política no tiene solo un doliente, entonces es necesario definir estos lineamientos y protocolos para compartir la información de la entidad, para compartir nuestras misiones y nuestras visiones sobre el acceso a la información pública, de manera que ya no exista un divorcio, por ejemplo, entre la oficina de sistemas y la oficina de archivo, que ambos andan por su lado, unos tienen la información electrónica y los otros tienen la información en físico, y estas dos oficinas no se hablan y no tienen conciencia de la información que cada uno tiene. Entonces es necesario definir estos protocolos y definir los lineamientos
claros para que la información se comparta, para que la construcción de los instrumentos de gestión de la información sea más sencilla, para que la actualización de los mismos también, y así sucesivamente. Adicionalmente, pues ustedes como funcionarios públicos y como sujetos obligados tienen que definir una estrategia de formación y de divulgación de la ley de transparencia. Es decirle al ciudadano que tiene una ley de transparencia que rige y que reglamenta su derecho fundamental de acceder a la información pública, y por eso es necesario comunicarle cómo puede hacer ejercicio de este derecho y cómo puede acceder a la información que nosotros obtenemos. Por ello se hace necesario acompañar al ciudadano sobre cómo acceder a información que nosotros obtenemos o qué información que nosotros controlamos. Finalmente, es necesario fortalecer los mecanismos de evaluación y de seguimiento de la política. Esto ya que es necesario que la implementación de la ley no se convierta en un checklist y no se convierta en simplemente una política más o una ley más que hay que cumplir, sino que se entienda lo fundamental de la implementación de este derecho, ya que es un derecho fundamental y un derecho que está reglamentado por la Constitución Política y que es un derecho que tienen todos los ciudadanos, y por eso es necesario estar constantemente revisando cómo se están haciendo las cosas, cómo se está implementando la ley, cómo se están elaborando los instrumentos de información, de la información, y adicionalmente, pues cómo se están respondiendo o cómo se está haciendo efectivo el derecho de acceso a la información pública. No siendo más, les agradezco mucho su atención y su colaboración. Desde la Secretaría de Transparencia y desde las entidades públicas estamos dispuestos a atenderlos en cualquier inquietud o en cualquier duda que pueda surgir en el proceso de implementación de la información, y en la presentación tienen disponible mi correo electrónico donde podrán escribirme ante cualquier duda o cualquier inquietud que tengan en el proceso de implementación de la Ley de Transparencia. Muchísimas gracias.